Bueno, parece que no me está activada mi voz, no me permiten iniciar video. Y El Fermín, te anfitrión. escucho. Ok, gracias. Bien, pues me da mucho gusto realmente revivir esos momentos tan hermosos que la doctora Patricia Aragón nos ha permitido y nos ha compartido. Muy emocionado con este gran trabajo. Todo eso que vieron, pues no nos imaginábamos lo que venía, este confinamiento, esta epidemia que nos cambió totalmente la forma de ver esta situación. ¿Me están escuchando? Sí, sí, doctor. Ok. Entonces me voy a permitir, intento compartiendo la pantalla. ¿Cómo le hago? Me dice que no puedo compartir la pantalla. Ya tienen que dejar de compartir su pantalla, Patti, para que yo pueda compartirla, por favor. Ahora sí comparta, doctor, por favor. Sí. Bien, gracias. Vamos a ver, aquí estamos, pantalla. Ok. Y les comentaba que esto nos cambió la vida, esta virosis. Parece ser que fue hecha la medida pues para detener tanto los aspectos económicos, los aspectos en salud, que de por sí, o no sé si para evidenciar que estábamos haciendo las cosas mal. Y creo que en Alapit estábamos en un camino correcto. Estábamos tratando de hacer un salvamento de extremidades y creo que esta es una buena oportunidad para que todos y cada uno de los que estamos escuchando entendamos que ya cambió la vida para todos nosotros, para nuestros pacientes. Ya no podemos verlo de la misma manera. Si ustedes observan en estas diapositivas que les estoy compartiendo, esta era la forma, aquí podemos ver mezclados las caretas, la isquemia, el ataque agudo por isquemia, el ataque agudo por infección. Vean cómo hay ahora batas que no se usaban antes, menos por el personal de intendencia, ¿verdad? Los pacientes se mantienen una sana distancia. Por otro lado, tenemos el personal con cubrebocas especiales, con escafandra, etc. Esta imagen sí se está observando bien, porque me dice Rubén Saurral que creo que no se observa. ¿Ya está mejor ahí? Sí, doctor, ahí está bien, sí. Gracias, Rubén, muy amable. Entonces, estamos observando aquí cómo cambia, y aquí podemos observar cómo hay una desinfección a la entrada. Los familiares ya no se les permite la entrada. Únicamente es paciente, y si el familiar necesita estar ahí, todo muy diferente. Y esto fue publicado en un posicionamiento conjunto entre la Asociación Mexicana de Pie Diabético, la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético y la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, donde los lineamientos que estamos comentando quedaron desde prácticamente muy temprano el inicio de la epidemia en México, todos estos lineamientos. Imaginarnos así tipo Darth Vader, respirando con ese sonido que escuchábamos en las guerras de las galaxias, con una respiración pesada, pues es algo que estoy seguro que para todos los que me están escuchando ya es muy familiar. Ese viciamiento, porque son máscaras, estas no son un simple cubreboca, son máscaras que son verdaderos filtros y donde el dióxido de carbono que respiramos vuelve a ser aspirado. Aquí tenemos a mi esposa, la podóloga Elizabeth Zambrano, que está dando atención vía telemedicina, pero no hacia los colegas, a los pacientes, preguntándoles cómo van, dándoles orientación vía chats, con videollamadas a través de WhatsApp. Vean cómo tenemos que usar
ahora caretas, no solo es el cubreboca, como lo mencionamos, el virus entra por las mucosas oculares también. El personal de intendencia que nos maneja las camillas desinfectan continuamente y de alguna manera el aspecto de la revascularización se ha complicado mucho. Habíamos avanzado, pero ahorita ante esta pandemia, ante la dificultad de hacer estos protocolos de salvamento de extremidad, terminan en amputación mayor. Llegan tarde, llegan directo prácticamente a este fatal evento. Y nos sentimos así, colegas. Mientras nosotros estamos en los hospitales dando todo, la gente sigue saliendo sin importarle absolutamente nada. Sino y destino. Este es mi hospital aquí, el Hospital de Alta Especialidad Regional. Aquí tenemos varios compañeros que no somos personal integrado directamente con el COVID, pero somos quirúrgicos. Fuimos entrenados y ahora estamos participando al día de hoy, entrando a apoyar a los equipos COVID en la atención de los pacientes, en ayuda a los colegas internistas, los colegas intensivistas y a los colegas, por supuesto, neumólogos. Esta imagen definitivamente pareciera que se publica con mucho orgullo, pero realmente es muy difícil, muy pesado mantener este tipo de filtro. Aquí vemos cómo en la entrada de San Elián están desinfectando continuamente. Antes teníamos a los pacientes amontonados esperando. Antes no usábamos más protección que lo conocido. Ahora tenemos continuamente que estarnos cuidando de esta situación. Vean cómo antes del COVID, en la jefatura de cirugía del Hospital de Alta Especialidad, los cirujanos nos reuníamos, oncólogos, cirujanos generales, cirujanos de tórax, nos reuníamos ahí. Ahora, por ejemplo, aquí esta doctora que es médico general, que es una persona muy valiosa, ahora todos los días está en un equipo COVID. Esto cambió todo y lo que les voy a compartir es parte de lo que se sigue haciendo, pero está limitado bajo estas circunstancias. Es el sistema latinoamericano de San Elián, que de alguna manera nos ha permitido mantener esa amalgama, esa coherencia de la atención de una pandemia que estábamos confrontando desde hace 20 años y que ahora con lo del coronavirus nos pone en una situación muy complicada. La plática nos va a permitir definir el pie diabético, revisar su estructura y función, definir y diferenciar las etapas y tipos de ataque del pie diabético y la contribución a nivel regional y mundial. Entonces, lo primero es definir el pie diabético, el segundo objetivo es revisar la estructura y función, diferenciaremos las etapas y tipo de ataque y al final el impacto regional y mundial. Esto es importante porque el que en Latinoamérica tengamos un modelo, en el momento en que comenzó la pandemia, hicimos la declaración conjunta, todo el mundo estábamos hablando el mismo idioma. Solamente algunos colegas que con todo respeto pues siguen algunas modas de Europa, de Estados Unidos, pues esperemos que ellos puedan, y de veras les deseamos con todo corazón, que puedan combatir este problema, pues en ese mundo aislado, porque realmente en Latinoamérica, actualmente, el sistema latinoamericano de San Elián es el que nos permite hablar el mismo idioma, comunicarnos y saber qué estamos enfrentando, entendernos mejor de lo que estamos enfrentando cada quien. Entonces, estos son los 4 objetivos de aprendizaje. Comenzaremos por la definición del pie diabético. Y esto es muy importante, esta es la más actual. Es la definición 2020. Es un síndrome que se presenta como un ataque agudo o crónico del pie, caracterizado por una o más heridas cuya etiología, complejidad y gravedad es variable en extensión, profundidad, zonas y aspectos anatómicos que puede ser agravado por infección, isquemia, edema y neuropatía, con riesgo de amputación y o muerte en los pacientes con diabetes. ¿Cuál es la estructura y función del sistema de San Elián?
Primero tiene 3 factores de localización anatómica, 4 agravantes, que son los que te dan el ataque agudo, y 3 de destrucción tisular. La localización anatómica es la zona inicial, los aspectos y el número de zonas. Los factores agravantes es la isquemia, la infección, el edema y la neuropatía. Y la destrucción tisular es el área, la profundidad y las fases de cicatrización. Rápidamente revisaremos que de los 10 factores, 3 son anatómicos, 4 agravantes y 3 de destrucción tisular. Anatómicos, la zona inicial, los aspectos o caras, dorsal, plantar o lateral o medial, las zonas del pie que están afectados y agravantes, el más difícil de medir la isquemia, la infección, el edema y la neuropatía. Y de destrucción tisular tenemos el área, la profundidad y la fase. Esta es la estructura del sistema de San Elian, que muchos de ustedes ya están familiarizados. Así es como el sistema de San Elian está publicado por la Federación Internacional de Diabetes para graduar la gravedad y el ataque del pie diabético. A la izquierda tenemos los 10 factores importantísimos para definir la gravedad de cada variable. A la derecha en rosado, donde se va a puntear. Ese puntaje, menos de 10, de 11 a 20 o de 21 a 30, te da los 3 grados. El grado 1 que les va muy bien, hasta el grado 3 que les va muy mal, el 70%, terminan en una amputación mayor. Este es lo que es la estructura del modelo. Lista de cotejos, 10 factores, los 3 grados de gravedad y la boleta o cuadro de seguimiento, como las calificaciones de cualquier alumno en una escuela, califican no solo cómo le va al paciente, sino al médico que lo está tratando. Realizada la historia clínica, tarda menos de 3 minutos. En las últimas publicación del Working Group dicen que es time consuming. Eso es falso. Yo creo que no han entendido bien el trabajo. La historia clínica es la que debe ser completa y esa sí tarda. Pero si no eres médico o si no estás en un equipo de salud para este acto médico que es el salvamento de extremidades y tienes un responsable médico, pues tienes que hacer historia clínica. Y entonces esto lo llenas, este formato, en menos de 3 minutos. Tenemos como aquí tenemos el semáforo leve, amarillo y rojo. Estos son los que llevan 1 punto, 2 puntos y 3 puntos y el total finalmente se gradúa. Aquí tenemos esta curva de sobrevida actuarial de Kaplan-Meier, grado 1, 2 y 3, y vemos cómo a mayor gravedad de los grados de San Elian, las semanas de cicatrización aumentan. Y el promedio también, grado 1, 2 y 3, vean cómo el promedio de semanas se incrementa de acuerdo a los grados de gravedad. A la izquierda vemos cómo llegan los pacientes, verde leve, amarillo moderado, rojo grave, y luego a la derecha, descendente, el efecto terapéutico obtenido por el sistema de San Elian, con 84% de éxito y menos de un 15% de amputaciones. Aquí también tenemos publicado el cuadro de seguimiento que te permite no solo evaluar, como muchas calificaciones lo hacen, en una sola. Vean esta imagen dinámica, pareciera que es como un adorno para la diapositiva. No lo es, vean, verde, amarillo y rojo, leve, moderado y grave. Y hay una variable que ustedes a lo mejor no se percatan que está pasando en ese momento, que es el tiempo. Y el tiempo es importante, porque el tiempo es importante para definir un sistema. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y se modifican unos a otros a través del tiempo. En casos graves puede ser caótico e impredecible. Miren, si hablamos de un sistema cronobiológico como tal, tiene que estar la variable tiempo. Por lo tanto, las clasificaciones que únicamente toman una fotografía al inicio, los que dicen, yo me he sorprendido mucho como muchos colegas de diversas disciplinas dicen que usan tal o cual clasificación y los he visitado en sus centros y no usan nada y eso es lamentable. Y seguramente no la usan porque la que defienden ante los foros académicos, pues ni siquiera les funciona. ¿Por qué? Porque únicamente es una fotografía. Parece ser que hubo un problema ahí. ¿Me están escuchando? Sí. Sí,
doctor. Puede compartir su pantalla nuevamente, probablemente. Nuevamente, ¿verdad? Porque hubo un problemita ahí. Sí, por favor. Ok. De manera debe reiniciar. Si no puede reiniciarla, ok. Comenzar transmisión. Ok, espero que ahora sí sigan. ¿Ya me están observando? A ver, vamos a ver. Sí, doctor, solo que tiene que ampliar, sí. Ya, ahora sí. Un momento, con mucho gusto. Olga, un momento. Ok. Entonces, aquí nada más es una fotografía. En cambio, hay cambios dinámicos, como todo sistema, y San Elian te da la película completa, un seguimiento temporal. Eso es el valor más importante de este sistema, lo que lo aleja de una simple clasificación como las que nos han intentado comparar muchas veces, que no tiene nada que ver. Esto va más allá. Efectivamente, al inicio fue una clasificación, pero esto ya lo rebasó. Vamos a definir el ataque del pie diabético ahora. El pie diabético es un síndrome devastador con una inflamación aguda, con necrosis de piel y tejidos, rápido y progresivo, con una respuesta significativa. La evolución de la historia natural por etapas del pie diabético son tres. Una etapa antes de pie en riesgo. Antes el paciente nunca tiene una herida, tiene deformidades nada más, no ha tenido nunca un ataque agudo. La etapa 2 es el ataque agudo como tal, y la etapa 3 es posterior al ataque agudo, en los cuales terminamos en una amputación o en la remisión del problema. Entonces, la etapa 1 tiene un riesgo bajo, con deformidades de los pies, sin herida ni amputación previa. La etapa 2 es un síndrome o ataque del pie, foot attack, agudo o crónico. Y la etapa 3 tiene un riesgo alto porque ya tuvo una amputación o heridas y el riesgo es altísimo. Entonces, en resumen, la etapa 1 es bajo riesgo para el desarrollo de heridas, de amputaciones y muertes. La etapa 2 no es el riesgo, ya es la amenaza inminente a la vida y extremidades del paciente si no atendemos este problema. Y la etapa 3 es posterior. Un riesgo muy elevado en estos pacientes de tener una nueva herida, en terminar una amputación o incluso fallecer. Esas son las tres etapas. La historia natural nos habla del pie en riesgo, como ya decíamos, no tiene herida, tiene deformidades con o sin neuropatía o isquemia, con riesgo de heridas y pérdida de la extremidad. Esta puede evolucionar a una afección crónica, que son estas heridas tienen un inicio insidioso y progresión lenta con exacerbaciones y remitencias. La gravedad generalmente es leve. Hay úlceras generalmente plantares con una infección muy leve y que son heridas pequeñas, pero también después de una cronicidad pueden ser deformantes. El pie en riesgo entonces puede evolucionar un ataque agudo que debe ser considerada como una urgencia por el alto riesgo de amputación y muerte, ya que la clínica está enmascarada. Recordemos que el ataque agudo es un síndrome devastador con inflamación aguda, necrosis de piel y tejidos, rápidamente progresivo, con una respuesta sistémica significativa. Puede remitir, no hablamos de curación, porque como Armstrong ha preconizado y estamos de acuerdo con él, la recidiva es muy alta. Y como el cáncer, no hablamos de que ya se curó, tenemos que tener un protocolo de seguimiento para que el paciente no crea que ya se acabó el problema, lo cual es un error grave. Si no remite, bueno, ya una vez que remitió el paciente, se considera como de muy alto riesgo y tiene una recurrencia de una amenaza de ataque agudo del pie para poder perder incluso la extremidad de la vida. ¿Qué pasa si no remite? Bueno, pues puede tener un desenlace fatal con pérdida de las extremidades inferiores o la muerte del paciente. Entonces, el pie en riesgo, antes de esto, tiene una etapa 1 de bajo riesgo, la etapa 2, el ataque del pie tanto crónico agudo, y la etapa 3 de alto riesgo. Entonces, esas tres etapas ténganlas en mente, por favor, porque es importante
para entender cuando una persona con diabetes llega con nosotros, en qué etapa puede estar. Hablar de los tipos de ataque agudo, pues es hablar del excelente trabajo que hizo Bass con Edmonds, todo el grupo en Inglaterra, donde definen estos tres aspectos del ataque del pie, por infección, por Charcot y por isquemia, lo cual nos cayó como anillo al dedo porque nosotros lo consideramos parte de los factores agravantes y le agregamos a esta publicación el ataque del pie por edema y por supuesto el ataque mixto, porque difícilmente vienen en forma individual. El ataque por edema son pacientes que están sometidos a insuficiencia renal, diálisis peritoneal o hemodiálisis con una herida evidente, con un edema grave bilateral y un síndrome compartimental que hay que resolver. El ataque infeccioso debe ser reconocido de inmediato, sobre todo la infección grave, que requiere un desbridamiento y deslizamiento urgente con antibióticos de amplio espectro, porque la mortalidad de estos pacientes es muy alta. Podemos salvar la extremidad, pero la mortalidad es muy alta si no lo controlamos. Y desde hace ya, desde 2012 tenemos publicado este trabajo, en el cual nosotros contestamos varias preguntas en relación al diagnóstico, clasificación y tratamiento de las infecciones del pie diabético. El ataque neuropático, que es el de Charcot, debe tener herida, una inflamación grave, un síndrome compartimental, lo cual ahorita en un caso clínico que vamos a presentar, vamos a observar la importancia de la contribución de cada uno de ellos. Y el ataque isquémico, ese ataque es el equivalente al ataque cardíaco, donde el tiempo es tejido. Hay una analogía con el infarto agudo del miocardio y la enfermedad vascular cerebral, y donde la revascularización es urgente. Entonces, de acuerdo a la versión de San Elian, los tipos de ataque de pie diabético complementados por nosotros se basan en los cuatro factores agravantes de San Elian. Y esos son los 4 tipos de ataques más uno más, que es el mixto, que es la combinación de todo. El triaje se basa en eso precisamente. Nosotros tenemos la isquemia, la infección, el edema y neuropatía y el resto de los factores con el semáforo leve, moderado y grave, que nos van a dar los grados de gravedad leve, moderada y grave. Prácticamente el ataque del pie diabético son los grados 3 graves. Sin embargo, también los grado 2, hay una porción que es arriba de 17 puntos, como lo vemos aquí, que se comportan como si fueran grado 3. Y la principal variable es la isquemia moderada o grave o la infección, como lo podemos observar aquí. Entonces, hay una parte del grado 2 que no les va bien porque se comportan como grado 3, básicamente por la isquemia. Y entonces este es el cuadro del triaje para el diagnóstico vital y funcional con las prioridades. Vean cómo un pie diabético, aquí 4, con una extremidad gangrenada y recuperable sin poner en peligro la vida, es la que menos prioridad tiene de urgencia en ese momento. Entonces tenemos que realmente irnos a los ataques agudos de isquemia o infección para resolverlo de inmediato, porque son las personas que pueden tener un salvamento de la extremidad y o la vida. En la prioridad 2 también, la prioridad 3 que va disminuyendo de acuerdo a la gravedad de las variables de San Elian. El impacto regional y mundial. Tenemos entonces aquí qué tanto esto se va más allá de un trabajo local en México, de un trabajo en Latinoamérica, que realmente yo estoy sorprendido que ha sido tan útil. Bueno, pues hemos llegado a que en el Comité de Pie Diabético de la Federación Internacional de Diabetes liderado por Amar Ibrahim de 2017 a 2019, el sistema de San Elian fue toral, fue fundamental como parte de esas sencillas reglas. Mucha gente que yo estoy seguro que ni siquiera conoce el sistema de San Elian habla de que es complicado. Cuando alguien oigo que dice que es complicado, digo, o no ve pie diabético, o ni siquiera ha leído
y le cae gordo Fermín Martínez de Jesús. Pero bueno, aquí estamos en diciembre. Yo veía mucha gente en Corea con cubrebocas y decía, qué exagerados son estos amigos aquí de Asia. Ahora los entiendo. Tarde, pero los entiendo. Esta es la validación interna, la que publicamos en 2010. Cumplimos 10 años de haber publicado el sistema de San Elián. Entiendo que a eso se refirió Rubén Saorral, pero que lo aclare al rato, porque San Elián está por cumplir nuestro centro 20 años. El año que viene la Mexipie cumple 21 y el que sigue San Elián cumple 20, perdón, y 20 en 2021 cumple Amexipiet y en 2022 cumple 20 años San Elián. Pero tiene ya 10 años que publicamos el sistema. Y la validación externa hay varias. Si nosotros tomamos como validación externa todas las validaciones que Wi-Fi o Texas o todos esos han tomado, pues tenemos muchísimas. Pero la verdadera validación externa, es la que usa las herramientas para demostrar que lo que otro investigador que ni se conoce publicó, lo logró. Y vean, aquí tenemos los 3 grados de San Elián que validan los chinos en este grupo de colegas chinos que no tengo el gusto de conocer y donde da la significancia probabilística. En algunas de estas curvas de Kaplan-Meier, por ejemplo, por poner un ejemplo en la clasificación de Wi-Fi, no pudieron validar esto, se cruzaban 2 o 3 de estas etapas que nunca he podido entender cómo las integra, pero bueno, aquí está claramente cómo San Elián lo logró. Y las curvas RO que nosotros no las hicimos, nos hablan de un índice de Juden que dice que a partir de 17 puntos, el valor predictivo para un desenlace negativo o fatal para amputaciones o muerte es así. Y efectivamente, a partir de 17 puntos, ahora podemos considerar que el paciente tiene un ataque agudo del pie, aunque sea grado 2. Aquí está todo el impacto regional y mundial, son guías, son publicaciones diversas, en, eh, en revisión por pares o peer review, libros, etcétera. No está actualizado, eso tiene ya un año que no lo actualizo. Hay muchas más publicaciones, lo cual tiene un impacto a nivel mundial, lo cual nos da mucho gusto porque pues finalmente lo importante es que a los pacientes les funcione, no al autor, no al ego, a las veleidades de pararte en un foro y decir yo soy fulano de tal y yo estoy por encima de ustedes. No, no, no. Yo creo que los que me conocen se han dado cuenta que esto es un verdadero instrumento de servicio. En la Cumbre de las Américas de 2017, todos los delegados de las Américas, incluyendo algunos colegas de Estados Unidos y Canadá, participaron en esta declaración que fue publicada por la Academia Mexicana de Cirugía y que se ha hecho eco en diversas publicaciones de ministerios de salud, como el de Chile, con el gran trabajo de Francisco Salvador Sagués, el de la Federación Internacional de Diabetes, etcétera, Colombia, etcétera. De tal manera que es un trabajo que definitivamente está ayudando. Y está ayudando como lo ejemplifica este caso clínico de ataque del pie diabético mixto con edema, con un Charcot y con infección. Estamos hablando de la etapa 2 del ataque del pie. Quisiera presentarles más casos, pero creo que con este no tenemos tiempo. Aquí tenemos un ataque agudo del pie con un inicio agudo devastador, con un edema bilateral secundario a nefropatía. Ahí está el edema de ambas extremidades. A la derecha tenemos este valioso instrumento que es la clasificación de San Elián. A la izquierda tenemos una fotografía impresionante que siempre dice, tiene una gran destrucción de piel y tejidos. Pero en rojo aquí podemos ver que tiene una infección grave con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Tiene un edema bilateral secundario en problema nefropático. Y tiene un Charcot con 26 puntos finalmente de San Elián con un grado 3, con un pronóstico muy malo.
Sin embargo, sabemos que podemos primero realizar un desbridamiento con una resolución inicial del síndrome compartamental. Vean aquí está el talón, acá están los pies, acá está el resto del cuerpo del paciente. Estamos haciendo fasciotomías, estrechamiento, y vean la respuesta inmediata a ese tratamiento quirúrgico. Por eso es importante que este mensaje les llegue al sistema de San Elián, permite la integración de todas las disciplinas. Aquellos que únicamente ven heridas y curan heridas, pues cuando ven esto dicen, pues no, pues a mí no me sirve San Elián porque yo no hueso. Mal, incorrecto. Están trabajando mal. Tienen que integrarse un equipo de trabajo con un cirujano, con un vascular, con un internista, con un infectólogo, con un podólogo, con un enfermero. Esto no es un trabajo de un solo hombre. No es un trabajo de Dios, es ese simples seres humanos, como lo somos nosotros, ayudando a otros seres humanos que están sufriendo, que pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos. Y vean finalmente, después de esto, y aquí en San Elián lo tenemos muy claro, baja la infección de 3 a 2. Tenemos el edema que era bilateral, baja unilateral, baja 24 puntos. Y entonces ya comenzamos a trabajar con la aceleración de las fases de cicatrización. Ya corregimos los factores agravantes. Y entonces vamos a hacer un afrontamiento quirúrgico de los bordes de la herida. No es un cierre, es un afrontamiento para dirigir la cicatrización como tal. Y vean cómo es de complejo el ataque del pie y el pie de las personas con diabetes. En el dorso del pie, vean cómo tiene una presión transcutánea de oxígeno de 90, mientras que en la planta del pie tiene 116. Pero como ven, aquí en el talón tiene 42 milímetros de mercurio. Aquí ya baja. Sabemos que vamos a tener problemas, ¿verdad? Problemas para cerrar el talón. Y ahí es donde hacemos o usamos tecnologías adyuvantes que nos permitan acelerar la cicatrización, como la terapia de presión negativa. Vean cómo aquí ya no tenemos isquemia, no tenemos infección, no tenemos edema. El charcot, pues sí, pero ya no es agudo, pero ahí está un charcot crónico con un score de 10, ya bajó mucho. Si observan, la remisión del ataque del pie diabético. Ahora vamos a lidiar con la biomecánica, pero ya ese es otro punto que se sale de esta. Y en 20 semanas, nosotros, aquí pueden ustedes observar la revisión de todas las terapias, el puntaje y las semanas del sistema de San Elián que nos permitieron lograr esta remisión. En conclusión, mis queridos amigos, colegas, se identifican 3 etapas en el ataque del pie útiles para prevenir y reducir heridas y amputaciones. El ataque del pie diabético es un problema devastador con 5 tipos clínicos, 5 tipos de ataque: isquémico, infeccioso, por edema, charcot o neuropático y el mixto. Y finalmente, el sistema de San Elián es una herramienta validada. No es una imposición, no es un capricho, no es porque tengo una fuerza gremial, es porque está validada y muchos la usan para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento del pie diabético. Muchísimas gracias. Gracias, Fermín. Excelente presentación. Quedó muy claro la clasificación San Elián y el ataque de pie. Hola, ¿me escuchan? Adelante. Sí, Rubén, yo sí te escucho bien. Listo, estoy por compartir pantalla. Oye, Rubén, perdón, antes abusando de la confianza que nos tenemos, felicitaste a San Elián. Muchos piensan que es por la fundación, ¿no? Ya tenemos casi 20 años. Es por la publicación del sistema, ¿verdad? Sí, un festejo académico, porque en el 2010 fue la publicación indexada, por decir, y se dio a conocer en el mundo. Me refería a eso a los 10 años, pero veo que te saludan por otra cosa.
Por los 20 años. Adelante, mi querido Rubén. ¿Se ve? ¿Hola? Se ve su vídeo, doctor, pero no se ve la presentación. Dale a todavía. compartir Ok. pantalla, Rubén. Ok. Bueno, Gaby, tú, te digo, Olga, ahí tú te encargas. Gracias. Bueno, mi nombre es Aurora Rubén. Quiero darle un saludo a toda la gente de Latinoamérica. Por Zoom ya tenemos más de 600 conectados prácticamente y por redes sociales. Bueno, mi presentación es Campaña Latinoamericana de Pie Diabético a la PID versus COVID. Para comenzar hablando, la prevalencia de diabetes es del 15% y del riesgo de hacer pie diabético también es del 15%, con un riesgo acumulativo del 25% a lo largo de la vida. Las úlceras activas son del 1 al 5%. Fuimos a la internación y fuimos a buscar a los pacientes con diabetes. Encontramos que en la internación el 18% de los pacientes tienen diabetes. Y a estos pacientes con diabetes les vimos los pies y descubrimos que el 30% tenían una lesión, o sea, el 30% de los pacientes internados un pie diabético. ¿Qué pasa en épocas COVID? En tiempos COVID, la tasa de internación por COVID-19 fue el doble en pacientes con diabetes. Esto a tener en cuenta ya que la mayor parte de la población tiene diabetes y el 30% tendrá un pie. Miren estos datos. Las úlceras por pie diabético es la tasa de internación más alta en las personas con diabetes. Y si está infectado, es 2 veces mayor la derivación a otra especialidad, 2 veces mayor la visita en los últimos 12 meses, 2 veces mayor la consulta en el tiempo de la consulta y 7 veces mayor la admisión al servicio de urgencia. O sea, el ataque de pie es 7 veces mayor la admisión. Y estamos en tiempo de COVID. Los pacientes más vulnerables a enfermarse gravemente, tenemos los pacientes con una enfermedad cardiovascular, o sea, aquellos que tienen un infarto, una ACV, una arteriopatía, la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Luego la enfermedad respiratoria. ¿Qué es tan importante hacer en estos momentos los pacientes que están en diabetes, que están en su casa, que están en aislamiento? Su control diabetológico. Miren, acá pueden observar cómo la control de glucosa, los pacientes que tienen un buen control tienen una mayor sobrevida y los pacientes que tienen un peor control glucémico, una menor sobrevida. Por ello, los pacientes tenemos que seguir sus consultas por telemedicina. También es muy importante el control de la glucosa a los 5 días de ingresado el paciente. El paciente que satura mayor al 93% y tenía una glucemia de 114 en ayuna, presentó mayor sobrevida con respecto al que tenía 130. Los pacientes ya más graves que saturaban menor al 93% sobrevivían con una glucemia de 156, mejor sobrevida que los pacientes que tenían una glucosa de 176. Por eso el control metabólico que hablaba Fermín, de tener un equipo multidisciplinario, es importante también en épocas COVID. También en la fase de cicatrización de heridas, los pacientes con diabetes tienen alterada la fase de cicatrización, la fase inflamatoria, y los pacientes COVID, además por la hiperglucemia, no genera una disminución de la migración de los fibroblastos y queratinocitos. También favorece la propagación del virus, la alteración de la inmunidad, y además la enfermedad vascular periférica generaría una implicancia para el tema del tratamiento antibiótico. Estos son comparaciones que hace Papanas de la escuela griega sobre los pacientes con un pie diabético y COVID. También en los pacientes con un pie, una lesión, presentan este desbalance entre las citoquinas y los factores de crecimiento. Acá los pacientes predominan las citoquinas inflamatorias como interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, todos ellos proinflamatorios. Lo mismo pasa en el paciente con Charcot, un Charcot agudo, tiene como enlace principal la interleuquina 6. ¿Qué pasa en los pacientes con la fase grave del COVID? Los pacientes tienen una tormenta de citoquinas donde también están implicadas la interleuquina 1, 6 y 10, o sea, y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, ¿quién empeora a quién? O sea, un paciente que ingresa con pie diabético y además tiene COVID, podría ser un desenlace fatal. Entonces, a esto se debe la campaña latinoamericana.
la atención del pie diabético y a la crisis versus COVID. El objetivo es acompañar y reconocer el esfuerzo de todo el equipo de salud en Latinoamérica que trata a los pacientes con pie diabético en tiempos de pandemia. Esta campaña inició en el mes de abril y finaliza habíamos dicho en junio, pero la realidad es que es una campaña que debe durar todo el año para apoyar y en el acompañamiento, en el tratamiento de los pacientes con pie diabético. Además, se acompañó de una declaración conjunta de 3 sociedades, como es la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, la Asociación Mexicana de Pie Diabético y la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular. ¿Qué tenía esta declaración? ¿Por qué es tan importante esta campaña? Miren, esto en Guayaquil, 2014, 12.000 pacientes atendidos, 40 amputados, la unidad de pie diabético empieza a funcionar, 2015, 13.000 consultas, 26 pacientes amputados, y 2016, 14.000 pacientes atendidos, solamente 20 pacientes amputados. ¿Qué pasó el año pasado? De marzo a mayo, solamente 6 amputaciones mayores, 2 pacientes fallecidos, 605 procedimientos quirúrgicos y 196 endovasculares. ¿Y qué pasó en este año? En tiempo de COVID hubo una infección grande de pacientes, del personal de salud. 15 de marzo al 6 de mayo cerró la unidad de pie diabético, hubo 43 amputados, o sea, de pasar de 6 a 43 amputados en el transcurso de 2 meses, 15 pacientes fallecidos con pie diabético y COVID. A esto se debe la campaña de apoyar con todas las medidas de seguridad en la atención del pie. Podemos ver acá el polo, mi hospital, el hospital de día, con la directora Mabel Carrión, donde teníamos 13 camas de pacientes con atención, con una internación de día, con familiares que lo acompañaban. Miren esta fila de pacientes en Ecuador, ¿sí? En Guayaquil. O sea, en tiempos de COVID tuvimos que reducir, tuvimos que espaciar la cita entre los pacientes. Esto habla de la declaración, la duración de la atención debe ser menor la exposición y el paciente lo posible concurrir sin familiar. Acá podemos ver cómo otra medida que tomamos fue el centro de pie diabético que estaba en un hospital, fue trasladarlo a una unidad periférica, o sea, regresamos al centro de diabetes, ¿sí? Y nos salimos del hospital. Entonces los pacientes que se hacen atender por pie solamente concurren a un centro periférico donde no está en exposición al hospital. Por otro lado, en la foto que nos juntamos todos, actualmente son grupos de médicos y de personal administrativo, o sea, enfermería, podología, quedamos un grupo, por si llega a pasar algo, tenemos la suplencia. También se hace un triage para casos moderados y severos, los grupos de atención reducidos. Esto también me comentó el hospital italiano, la doctora Gala Santini. Hacen un triage telefónico, citan a los pacientes con casos moderados y graves. Un ejemplo, el Hospital Posada, con la doctora Gabriela Carro, donde fue enviada a la sala de clínica, a la sala de respiratorio, pero era tanta la demanda de pacientes de pie diabéticos complicados que tuvo que regresar a la unidad de pie. Acá podemos ver otra forma de atender a los pacientes en casos leves, podría ser la atención domiciliaria. Acá podemos ver al doctor Eduardo Mena yendo en su auto. En la atención del pie diabético, si el paciente vamos a tener un examen con un debridamiento simple, un cuidado de la herida, el equipo de protección mínima incluye el camisolín, la máscara quirúrgica, la careta protectora y los guantes. Y recuerden, la interacción con el paciente debe estar limitada en lo posible 15 minutos. Por otro lado, para pacientes que ya requieren procedimiento a generar partículas, ya con un debridamiento mayor o cambio de yeso, requieren la careta protectora, máscara de respiración, los FFP3. Esto quiere decir que tienen un 98% de efectividad para evitar las partículas, y también cabello cubierto, guantes y careta protectora. No usar Versajet de debridamiento ultrasónico, o sea, tenemos que tener la menos exposición a las partículas. Tener en cuenta el triage, ¿sí? Lo que se habló recién, el ataque de pie diabético. Esto tenemos que educar tanto al paciente como al personal de salud de saber discriminar si el paciente puede estar cursando un ataque de pie, ya sea infectado, un pie de charcot o isquémico. A mi criterio, la mejor forma de valoración completa, donde no omitimos ningún factor pronóstico de amputación, incluso de mortalidad, es la valoración de la escala Snelliana. Acá podemos ver la orientación técnica de Chile, con Francisco Salvador, que creó este póster, ¿sí?
para hacer más fácil la valoración del pie diabético. En 3 minutos realmente se valora el pie. Acá tenemos un modo con semáforos, ¿sí? Indicando el verde, leve, moderado lo amarillo y rojo lo grave. Como dijo el doctor Fermín, una clasificación publicada por la Federación Internacional de Diabetes para el mundo, ¿sí? Las guías colombianas, el Colegio Médico de Perú, la recomendación de expertos de la Sociedad Latinoamericana del Pie Diabético, el consenso de la Asociación Colombiana de Diabetes, donde formó por varios investigadores y epidemiólogos que recomendaron usar Sanelian para el pie diabético complicado. Las orientaciones técnicas de Chile, los 10 años que se cumplió de la publicación de Sanelian, la validación externa, ¿sí? Por Juan. Y una sorpresa es, no está publicado actualmente, está en prensa, pero va a ser publicado brevemente. También comparamos Wi-Fi Sanelian, ¿sí? Acá en Argentina, en el Hospital Posadas, también usando la clasificación. O sea, 10 años, 2020, tenemos una próxima clasificación para Latinoamérica y Argentina de Sanelian. ¿Qué lo determinó? Lo que fuimos, prácticamente se validó lo que escribió Juan, ¿sí? La validación externa fue validada porque tenemos en Sanelian 1, los pacientes que tienen una lesión que habitualmente se van a curar y no se van a curar, los podemos seguir en telemedicina, los podemos seguir con estos pacientes que tienen un tarcote inactivo, una lesión superficial, podemos seguirlo en telemedicina y si tenemos duda, podemos citarlo al paciente. El moderado, el Sanelian grado 2, los pacientes con Sanelian grado 2 que tienen menor o igual a 17 puntos, podríamos tener una atención espaciada, ambulatorio, combinada con telemedicina. Tiene un ITSA moderado, una osteomielitis crónica, una isquemia crónica. Sin embargo, un puntaje de 18 a mayor, o sea, los pacientes que estaban en un grado 2, a partir de 18 y ya en el grado 3 a partir de 20, son ataques de pie, son pacientes que tienen una alta tasa de amputación, o sea, el estudio nos validó que el grado 3 y a partir de 18 se observa una alta tasa de amputación, por eso estos pacientes requieren a la brevedad, o sea, la intervención oportuna de los pacientes en guardia, rápido, quirófano. Entonces también la teleasistencia, telemedicina, telepie, telecovid. Actualmente en Argentina comenzará acá con Erika Whitman una red para atención de las personas con diabetes usando la telemedicina. También usando mail, WhatsApp, el Zoom, las redes sociales, grupos, clases online, recetas típicas modificadas. O sea, el paciente con diabetes lo podemos acompañar desde la parte virtual. Acá podemos ver al doctor Luis Neira de Perú, cómo me envió una foto valorando un pie por telemedicina. Y además tenemos que tener en cuenta que tenemos que informar, ser positivo. Tenemos varias informaciones de pacientes pacientes que con las noticias falsas se encuentran asustados. Entonces tenemos que informar, ser positivo, motivar, control de la alimentación, de la hipertensión, de la glucemia y de los lípidos, el control del peso o del perímetro de cintura también nos sirve para valorar, actividad física, educar sobre cuidados, dar información médica, vacunas para los pacientes. Entonces, el equipo multidisciplinario en pie, actualmente ya no somos solamente los médicos, el enfermero, el podólogo, la parte de administración, la maestranza, sino que acá ya formamos parte del equipo de salud, los bomberos, el sistema de seguridad, o sea, toda la población que está afuera en tiempo de COVID forma parte del equipo multidisciplinario. Bueno, muchas gracias. Muy bien, excelente. Pati. Fermín, voy con el video, armamos un video con todos los equipos de atención de pie diabético. Adelante, adelante. Vamos a compartir. No se ve el video, Rubén.
No, compártelo, no se ve, ponlo desde el principio porque no se ven más que tú. Tienes que compartir pantalla. Vamos. Desde el principio, Rubén. Vale. Soy Fermín Rafael Martínez de Jesús, soy presidente fundador de la Asociación Mexicana de Pie Diabético y de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, miembro de incontables asociaciones, incluyendo la prestigiada Academia Mexicana de Cirugía, donde soy académico médico. Quiero compartirles a todos ustedes que lo que estamos viviendo ahora es una situación inédita. Si bien estamos confrontando un grave problema como era la pandemia de la diabetes y el pie diabético, ahora se nos junta con otro problema muy grave que es el COVID-19. Aquí únicamente queremos darle a nuestros pacientes y a nuestros colegas la posibilidad de intercambiar experiencias y en este punto de supervivencia hagamos lo mejor como seres humanos para nosotros mismos y para el bien de la humanidad. Saludos. En estos tiempos de pandemia del COVID-19, evalúo la gravedad del ataque del pie diabético con el Sistema Latinoamericano de San Elián. Temas de hospitalización, debemos de utilizar todas las medidas estrictas de protección, así gorro, lentes, mascarilla, mandilón, guante. De esta forma protegemos nuestra salud y la de nuestros pacientes. A la PIB contra el COVID-19. Gracias. Bueno. Excelente, Rubén, excelente, muy bien. Pues bueno, Pati, Rubén, excelente, de verdad, emocionadísimo con lo que acabas de presentar, que no habla más de que estamos juntos en el mismo camino. Y es un video emocionante debido a todos los representantes de toda Latinoamérica y lo que algo real es que la cultura nuestra, la parte económica, o sea, es muy parecida en todo, o sea, desde Argentina, la República Dominicana, la prevalencia de diabetes, los problemas que tenemos con el pie diabético, ¿sí? Entonces, a veces las poblaciones no son ni las mismas, o sea, cuando hablamos del tema de clasificar, hay que tener en cuenta que San Elián está validado en una población latinoamericana
es distinta a las poblaciones del resto del mundo. Y otro motivo principal es la revaloración, o sea, esto que nos permita reclasificar. Valoramos al paciente, sabemos que en 48 horas puede cambiar, o a la semana puede cambiar. Entonces esto nos permite de reclasificar, el familiar y el paciente van comprendiendo. Están en un estado de gravedad, que puede evolucionar a un estado moderado. O sea, por ejemplo, Pablo Alterini, un ejemplo, un cirujano cardiovascular, que él le entrega al paciente un cuadernillo con la clasificación. Entonces el paciente cada vez que llega a la consulta pide que lo clasifiquen. Excelente. No, mira, lo que más creo que, digo, el trabajo que tú haces, muchos de ustedes, ahí se vio reflejado en el video. Creo que el COVID no nos agarró abajo del caballo, nos agarró bien, bien parados con este sistema. Todos, al menos los que compartimos, como lo dije en mi plática, creo que tenemos al menos yo así lo siento, una herramienta que me permite, por eso actuar bien. El posicionamiento no fue difícil porque ya estamos trabajando un instrumento, un sistema como tal. Y nosotros trabajamos en San Elian lunes, miércoles, viernes de 9 a 2 sin problemas. La única situación ahorita, perdón si me están oyendo porque hubo algo ahí. ¿Sí me oyen? Aquí lo único es que, por ejemplo, San Elian, siendo un centro de prevención y salvamento epidemiológico, fue requerido por el gobierno para atender pacientes. Tenemos un buen quirófano para atender cesáreas, para atender partos, para atender colecistectomías, hernias, y pues ni modo, porque ya tenemos los dos principales hospitales, incluyendo el mío, el hospital de de alta especialidad del regional, donde son hospitales COVID, donde ya están al 100%. Entonces ahorita San Elian también está atendiendo vesículas, cesáreas, partos. Entonces es un gran reto, porque nosotros tenemos que tener un área bien delimitada y afortunadamente hasta ahorita todos nuestros pacientes que día con día están llegando más, a diferencia de otros hospitales donde la amputación prácticamente es inminente, aquí nosotros estamos logrando tener pacientes libres de COVID. Quiero nada más agregar al video tan excelente que tú comentaste, las imágenes de Guayaquil. Se nos olvidó mencionar a Fernando Monroy, que se cerró la unidad porque él se enfermó de COVID y estuvo muy mal, estuvo un mes muy mal. Y por eso él era el único que atendía esa unidad en el Guasmo Sur. Se cerró y pues ya presentaste los increíbles y lamentables cifras que, bueno, desafortunadamente creo que no hay servicio de salud en el mundo que pueda contener 2 epidemias como estas. Bueno, Fernando Monroy en Quito, Ecuador, me comentó, estuve hablando con él, me comentó la cantidad de pacientes que atendía diariamente y me familiarizó, porque nosotros tenemos una paciente, 50 pacientes por día se atienden. Ahora bajó la frecuencia, pero estamos en 20. Eran 50 pacientes por día y Fernando me comentaba lo mismo. Entonces Fernando se enfermó y inmediatamente aumentaron las tasas de amputaciones. Sí, así es. Quiero mandar Pati, un ¿estás saludo ahí? ahí al 10º nivel de la Universidad Central de Ecuador. Lo están como 60 médicos escuchando en el sector. Equipo de salud, ¿no? Saludos a todos los colegas de Latinoamérica, Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, todo lo que es Centroamérica, México, por supuesto, Canadá, tanta gente que está tan comprometida con esto, que de veras, Rubén, te felicito a ti, a Patricia, ese video, créeme que me emocionó mucho, de verdad, ver que somos uno y que este instrumento, ahí está Ernesto Paul Medina también saludándonos. Nos escriben de Claro, Venezuela, nos habla que la pandemia está mucho más suave actualmente, hacen mucha capacitación para los equipos de protección personal, habla que las lesiones de piel, los ataques de agudos también aumentaron, refiere, o sea que esto es una realidad, repito, nuestra realidad es distinta a la del otro lado, pero se repite en todos los países latinos, o sea, en todos lados aumentan la casos de pie. Como te decía el ejemplo del Hospital Posada, donde tuvieron que regresar a la médica, a la unidad de pie por la cantidad de pacientes que tenían de pie.
Sí, en este momento también queremos agradecer a todos los colegas de Latinoamérica que nos enviaron más de 27 videos y más de 72 fotos de la experiencia que tienen cada uno en sus lugares con atención del pie diabético. Es así que hemos podido ver que en todo lugar, a pesar del COVID-19, se está haciendo todos los esfuerzos posibles por atender a nuestros pacientes con pie diabético. Acá tenemos a Adrián Marichal de Uruguay, también es un médico que realiza pie diabético, tiene un equipo para pie diabético y curación, cicatrización de herida. Nos habla también bueno, nos están acá escuchando y dice gracias por ayudarnos a revalorar nuestra tarea diaria, o sea, se ven representados en lo que pasó en los videos, en la charla, que ellos lo viven diariamente, o sea, lo que estamos mostrando es una realidad de lo que pasa en cada país. Ánimo, hermanos, no están solos. Aquí está la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético. Contáctenos y independientemente del saludo final, agradecer a Sanofi, de verdad, un excelente foro. Es Sanofi Perú, pero yo creo que tenemos que hacerlo extensivo al corporativo. Creo que ha sido un gran apoyo, muy bien realizado. A todos los ejecutivos de Sanofi, gracias, realmente gracias, porque pues son tiempos de unir esfuerzos. Y bueno, pues aquí está, ya estamos viendo que nuestro instrumento San Elian y nuestra mística está funcionando y que de alguna manera el COVID no nos agarró fuera de lugar, nos agarró bien parados y pues a pesar de eso, Fernando Monroy en Guayaquil no se murió, ¿verdad? Ni ninguno de los de la Lapita hasta ahorita se ha muerto. Espero toquemos madera, a Venezuela, a Elizani, a Darío Carrillo, a todos que están trabajando en condiciones tan adversas también, un abrazo. A todos los hermanos que trabajan para luchar contra este problema. No se sientan mal si definitivamente tendrán que amputar pacientes que ya no fue posible, pero aquí ustedes escucharon las herramientas. No es telemedicina, colega, es telemedicina al paciente, educación, enseñarles les presenté una foto de mi esposa, de Elizabeth Zambrano, ecuatoriana, ahora ya mexicana, donde ella está hablando con los pacientes y le está diciendo cómo curarlos. No hay de otra, no hay de otra. Incluso cuando llega el paciente, se recibe solo, no se permite la entrada de ningún familiar, como la declaración que hicimos, y esto realmente nos ha ayudado mucho, mucho, mucho. Viendo el chat, Fermín, te puedo decir que Argentina, de las 23 provincias, están prácticamente todas, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, o sea, toda la Argentina manda mensajes, también muchos mensajes de Ecuador, de Perú, ¿sí? Y todos se ven representados, todos nombran, coinciden en los mensajes. Acá dicen, bajamos las amputaciones solamente con un bisturí, o sea, hablan de la importancia del mejor antibiótico, o sea, todos los comentarios de agradecimiento en el chat, increíble. Estimados doctores, muchas gracias por sus ponencias. Tenemos varias preguntas todavía en la casilla de preguntas y respuestas. No sé si podría responder algo. Claro, Olga, coordínalo, Olga, por favor, si eres tan amable. Sí, muy bien, les voy haciendo llegar las preguntas. ¿Con qué frecuencia han podido evidenciar las alteraciones trombóticas en pies de pacientes diabéticos? Si me permiten, la contesto. A ver, el protocolo de San Elian, desde hace años, todos nuestros pacientes con pie diabético están sometidos a tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, 40 unidades. Todos nuestros pacientes. ¿Cuál es el real impacto por el COVID? Bueno, pues es el mismo impacto según... Miren, hablar de evidencia en esto del COVID es ser muy pretencioso y soberbio. No hay evidencia todavía, es poca, es una experiencia nueva, pero eso de decir que el problema del coronavirus, del COVID-19, es porque causa trombosis y no más, no, son pacientes graves que generan eso, esas trombosis, pero afortunadamente nuestros pacientes dentro del protocolo, y eso es lo que les recomiendo a todos ustedes, que apliquen por favor heparina de bajo peso molecular. Nosotros tenemos en el protocolo
20 años usándolo, hasta que el paciente ya está caminando y sí le ayuda. Y obviamente siempre plaquetas en la sepsis, la pérdida de dedos por trombosis séptica es importantísima. Tomamos plaquetas y están en 500, 600. Claro, es importante. Excelente pregunta. Otra pregunta es cómo es el manejo de las citas en los hospitales o medio privado. Esa puedo responder en una parte, Fermín. Adelante. Lo que hablé en la exposición, o sea, los pacientes, se hace un triage, ¿sí? Los pacientes son citados los casos moderados y obviamente los casos graves. Los pacientes que cursan con una infección leve o una herida superficial, intentamos de manejarlo o muy espaciado en el tiempo o por telemedicina. Y bueno, disminuir el tiempo de consulta, ser por ahí más rápido, disminuir la cantidad de personal dentro del centro de atención y todas las medidas del equipo de protección para proteger al médico y proteger al paciente también. Fermín, no sé si querés agregar. No, nosotros lo de la declaración, que con gusto se las podemos compartir, Pati, la declaración conjunta Mexipieta, la PIT y la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular, tres veces a la semana, e incluso hasta cada semana, con lo que tú propusiste. Estoy de acuerdo y con muchos lo están haciendo también por vía de teleconferencia y asesorar. No hay de otra ahorita. Esperemos que ya pronto, porque aquí en México tenemos supuestamente una curva aplanada, ¿no? Hacia el infinito y más allá. No hay algo nada. Que se repite en las conversaciones son, no, nosotros dejamos de atender pie. Y no se puede dejar de atender. Hay ciertas patologías que no pueden dejar de atender. Tampoco el paciente. No se puede. Con el cardiólogo, ¿sí? Con el reumatólogo, o sea, está dentro de un triage. Vamos a dar prioridad a los pacientes con casos moderados, severos, pero los pacientes se tienen que atender. En todos los países se aumentó el pico de muertes no COVID. O sea, como estuvo el pico de muerte COVID, el pico de muerte no COVID. Son pacientes que por ahí no tenían acceso al sistema de salud, tenían miedo. Sí, de hecho yo quiero compartirles algo, por ejemplo, lo que de alguna manera nosotros como asociación latino, aquí vi a Neftalí, presidente de la Asociación Mexicana de Pie Diabético. Dale lectura a su pregunta y ahorita continúo yo. Me interesa la opinión del presidente de la Asociación Mexicana de Pie Diabético. Ahí sí la leíste por ahí. Neftalí Rodríguez. No, dentro de las preguntas. Sí, acá ahorita la última, por ahí. Ah, pero bueno, Neftalí, hazla en vivo, si levanta la mano y te damos el micrófono, Neftalí. Olga, ¿le puedes permitir al doctor Neftalí Rodríguez? Bueno. Y ahora lo coordinamos, doctor. Un momento. Otra pregunta, Fermín, es sobre que ven las mismas lesiones en la mano. Dice si se podría usar el score en las lesiones de mano diabéticas. No lo sé, no lo he validado en mano. Vemos manos diabéticas. Incluso cualquier herida que es arriba del tobillo la manejamos como infección de piel y tejidos blandos, ya no lo consideramos pie diabético como tal por la definición. Si alguien la valida, pues igual, no sé, la respuesta no lo sé, no lo he validado en mano. Que los pacientes, como decís, llegan y habitualmente nadie lo quiere tocar, son pacientes con diabetes, tienen miedo. Claro. La doctora Mabel Carrió tiene mucha experiencia. Dale el micro al doctor Neftalí, porfa. No lo encuentro en el box de participantes. Tiene mucha experiencia en lo que es mano, porque con tanto el desbridamiento, la toma de muestra, o sea, hay que continuar el seguimiento como el mismo seguimiento que tenemos con los pies. Claro. También preguntan dónde conseguimos las guías. ¿Cuáles? ¿Las de Chile? En Chile. Sí, las guías prácticamente son todas abiertas. Hay guías de distintos países, la de orientación técnica de Chile se puede bajar, la colombiana se puede bajar, la recomendación de expertos de la Asociación Latinoamericana de Diabetes se puede bajar, y los papers los podemos conseguir porque algunos no están abiertos, digamos, son... ¿Y el de la IDF, la Federación Internacional de Diabetes? En Diabetes Food, en IDF, y pueden bajar la versión corta y larga, la versión de bolsillo, claro. La versión de... Fermín, ¿me escuchan?
Sí, perfecto. Sí, ¿qué tal? Buenas Neftalí noches. Rodríguez, preséntate, por favor. Bueno, con todo gusto, Neftalí Rodríguez Ramírez, presidente actual de la Sociedad Mexicana de Pie Diabético y gran amigo y compañero de todos ustedes. Siguiendo con muchísima atención todo lo que se ha dicho, primero que todo, una felicitación al grupo, un excelente panel, un excelente análisis, muy resumido, muy claro, muy preciso de la experiencia y de lo que está pasando y lo que podemos hacer y seguir haciendo en este problema tan serio que todos estamos afrontando. Felicidades, Patri, Rubén, Fermín, etcétera. Segundo, Rubén, te quería preguntar, en todo este análisis que hiciste, por todo este paseo que nos diste desde el punto de vista estadístico por Latinoamérica, yo sé que es difícil, pero ¿qué porcentaje promedio, qué número de pacientes con un ataque isquémico que ameritó una resolución inmediata pudiste captar desde Ecuador hasta la Argentina, pasando por todos los demás lugares? ¿Cuál es la opinión que te tiene la parte isquémica del pie del paciente diabético? No, prácticamente un número no te puedo decir, pero nosotros tenemos una red, digamos, de todo lo que hacen pie diabético, una red, digamos, por WhatsApp, y es frecuente ver las consultas, por ejemplo, de Entre Ríos, se presentaba un paciente con una isquemia aguda, pero habitualmente tiene una sobreinfección, o sea, pacientes que ya tenían una arteriopatía crónica, además se infectan, y ahí está, digamos, el desenlace de conseguir. Tenían que hacer la arteriografía, decidir qué procedimiento iban a hacer, si la cirugía o la revascularización, la demora, lo habitual, la gran demora que tienen los médicos vasculares para conseguir por ahí las prótesis, para hacer un tratamiento endovascular, pero no te puedo decir un número, pero en las consultas que manejamos por redes siempre están apareciendo la isquemia aguda, o sea, en distintas partes del país un paciente con diabetes lo presenta. Imagínate que en Argentina tenemos una prevalencia de diabetes del 12.6%, o sea, tenemos una alta prevalencia de personas con diabetes y de pie diabético, como te decía, es un número muy grande también. Pero no te podría dar un número, no tengo ese dato. Pero mi querido Neftalí, te puedo decir que es muy alto. Si no lo hemos medido, lo que es San Elián, el grado 1, tiene menos de un 5% de algún grado de isquemia en los estudios que hemos publicado. En el grado 2 tiene 30% y en el grado 3 70%. Entonces, si de por sí eso era antes del COVID y donde no contábamos con un vascular que nos hiciera, imagínate ahorita que la consulta externa está cerrada, las cirugías selectivas están cerradas, solamente urgencia. Llega un pie diabético en un hospital generalmente que no está adherido a nuestros protocolos, incluso el mío. Estando yo ahí, no queda más que amputar. Y ahorita en este momento se considera una opción razonable, en este momento. Claro, aunque claro. estemos trabajando por la magnitud del problema. Ahora, gracias, a lo que iba también es por la cuestión de recursos, porque no es tan fácil tener recursos para hacer una revascularización endovascular o abierta. Entonces, ahora que estamos cerrados y que muchos son urgencias, seguramente una gran parte se está amputando. No, y nosotros si no ya hay para hacer teníamos, pruebas. antes de la pandemia teníamos este problema, o sea, dentro de la Argentina se viven distintas realidades, si tenés o no tenés una obra social, si te haces atender en un hospital privado, si tenés en un hospital público, depende del hospital público, si es un hospital municipal, si es un hospital provincial, si es un hospital nacional, o sea, es muy variable todas las variables de atención y es distinto, o sea, en unos lugares cuesta mucho tener un cirujano vascular, cuesta mucho hacer tener un turno para un arterio y para cirugía, y por ahí en otros hospitales es inmediato, entonces tenemos mucha variabilidad en la atención de los pacientes vasculares. Aquí preguntan Creo, sobre el control metabólico en pacientes con pie diabético, ¿cuál es el objetivo planteado en estos pacientes? El objetivo planteado es menos de 7%. Los pacientes con pie diabético tienen que tener un control metabólico adecuado, al igual que los diabéticos. Y la siguiente pregunta es, el tratamiento para la debridación de tejido del pie diabético, ¿cuál sería el momento de hacerlo? Bueno, la debridación del tejido no viable tiene que hacerse en forma inmediata. Entonces hay que evaluar en qué grado de infección se encuentra
leve, moderada o severa. Si es severa, el paciente tiene que ir a un centro hospitalario, definitivamente, de acuerdo a la prioridad que se esté evaluando en ese momento. Preguntan, doctor Fermín, sobre un modelo, sobre la prevención que se puede realizar en los pacientes con pie diabético. Su respuesta, por favor. No, pues la prevención es fundamental y hablamos ahorita de las 3 etapas. La etapa 1 de bajo riesgo, la etapa del ataque agudo y la etapa posterior. Si nosotros comprendemos que eso, cualquier persona con diabetes le puede pasar, seremos muy preventivos. Y cada uno de las diversas disciplinas, podología, médicos, internistas, otros, tenemos que contribuir en la prevención primaria, secundaria y terciaria. Mi querida Patti, creo que ya nos podíamos amanecer, aquí platicando con todos, pero creo que ya es tiempo de concluir. Sí, doctor, antes de concluir, vamos a dejar las palabras finales a nuestro presidente de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, el doctor Fermín Martínez de Jesús, y nuestro agradecimiento a todos los que han participado, más de 600 personas participantes, a nuestros auspiciadores, a Sanofi por la plataforma y difusión, a nuestros excelentes ponentes y en particular al doctor Fermín por su apoyo constante y estímulo. Adelante, doctor Fermín, para las palabras finales. Gracias. Bueno, pues finalmente por esta excelente plataforma, nuevamente a Sanofi, a ti Patricia por la excelente organización junto con Rubén Saurral, excelentes, de verdad son líderes, exponentes de los más altos voladores humanos dentro de la lucha que tenemos contra esto, una de las pandemias. Estamos luchando con el pie diabético, ahora tenemos 2 juntas. Entonces, pues gracias Sanofi, gracias Olga, gracias a Bernal, a María Bernal y a todo lo que es la estructura corporativa de Sanofi, a todos ustedes que se unieron a nosotros, a todos los socios de Alapid, Rubén, Patti, hicieron una excelente presentación. Hay que seguir, esto no acaba, esto todavía sigue complicado, muy complicado. Tenemos que seguir unidos, juntos, porque la cosa... Hay una anécdota de Pancho Villa, que era, no sé si han oído de él, Pancho Villa fue un revolucionario mexicano, que lo necesitamos ahora en México, ¿verdad? Para que ponga orden, pero pues ya no hay de esos en el mundo. Cuando estaba la pelea, la guerra más difícil y ya su gente se estaba desmoralizando, le decía, ánimo, que más adelante está peor. Así que vamos a echarle ganas, vamos a luchar con todo nuestro cariño a lo que hacemos, con nuestra pasión. Un saludo a todos los que estuvieron con nosotros y a los que no estuvieron con nosotros. Gracias por estos momentos que van a quedar grabadas en la historia del pie diabético del mundo. Somos Latinoamérica, somos Alapid, todos lo somos hermanos, unidos. Un abrazo fraternal desde aquí, desde Veracruz, México. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que participaron, a los panelistas. Sanofi los agradece también todos, se une a la lucha. Gracias, Olga. Toda Latinoamérica. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. La grabación se ha detenido.